Buenos días a todos. Aquí nuevamente feliz y agradecida de otro domingo más de historias que contar. Hoy un día pues increíble en la historia. Estamos a 1 de marzo de 2026 y ayer fue un día histórico, histórico la verdad. Y amén ese sea el inicio de la paz que tanto anhelamos, de vivir en libertad. Así que bueno, seguimos esperando que la guerra suscitada pues no traiga mayores consecuencias, que esto termine rápido y que todos podamos volver a la normalidad y vivir en paz. Mi deseo. Voy a proceder a invitar a, valga la redundancia, a nuestro invitado de hoy, a mi querido amigo Manuel Egea, cirujano plástico. Saben que a veces me salgo un poco de las historias de nuestra querida comunidad para traer a gente que quiero, admiro y respeto. Aquí tenemos a nuestro querido doctor. Hola ¿Qué, Tamara, qué tal el día en Caracas? Bueno, ahora sí se ve precioso. está espectacular como siempre, casi. Sí. Qué bonito, Manuel. Bueno, yo feliz de que por fin, porque llevo insistiéndole a Manuel desde hace muchísimo tiempo que me encantaría tenerlo en el programa porque es alguien a quien quiero y admiro y estoy segura que muchísima gente, mira, aquí tienes ya admiradores tuyos que se están conectando, nuestra querida Rosita Veracha, el mejor por aquí dicen, a ver quién es, déjeme leer, Sha- Shaki Cabrera. Shakira, ujú. Bueno, aquí tenemos, vamos a tener aquí a tu, Al, a tu al club. querida tribu, Ajá. pero igual gente que a lo mejor pues no te conoce y quieren conocer un poco de, no solamente tu historia, porque eso sí dije, voy a tener que contar un poco la historia de Manuel, sino también conocer un poco sobre este tema tan de boga en las redes sociales como es la cirugía plástica y los lifting. Entonces, bueno, Manuel, aquí estamos hoy. Aquí estamos tratando de vencer este pánico escénico, pero bueno, todo sea por ti, por ella, por mí, por todo lo que sucede. Bueno, Manuel, quería comenzar, como es usual en historias que contar, pues hacer un breve recorrido para entender de dónde venimos y también saber o escuchar de ti el por qué haces lo que haces, ¿no? Hoy en día, con ¿cuántos pacientes? Más de 12.000 pacientes Operado, sí. operados. Ajá. Sí, Wow, para operar 12.000 tienes que ver 35.000. wow, wow. Estamos hablando de números mayores. Sí, bueno, ya son casi 40 años, Tamara, en esto. Ujú. Pero para hablar entonces de esos inicios, ese muchacho joven que se educó en la ULA, en la Universidad de Mérida. Sí, antes de eso, se puede decir que Manuel y el doctor Egea llevan conviviendo 40 años. Manuel nació cuando tenía 8 años y el doctor Egea cuando tenía 30. ¿Por qué nació Manuel a los 8? Porque hubo un punto de quiebre donde mi familia decidió que lo mejor para mi hermana y para mí era vivir en España. Mi papá era catalán y allí hice todo el bachillerato. Ah, En Barcelona. en Barcelona, sí. Estuve desde los 8 hasta los 18. A los 18 ya tenía 3 años de diseño gráfico. Wow. Este, trabajaba en las mañanas en una editorial trabajaba como ayudante de la plantilla de dibujantes que hacían todo el trabajo de los libros para que se publicaran. Los sábados vendía trajes en una tienda súper chévere que se llama Furés. Los domingos ponía discos de los Beatles con unos amigos en una miniteca y poco a poco ese era el mundo mío, Serrat, mis trabajos, mis actividades, hasta que de repente se decidió que Manuel tenía que regresarse a Venezuela.
Entonces eso truncó un poco la parte del diseño gráfico y yo dije, bueno, lo continuaré en Caracas. Pero al llegar a Caracas, pues realmente también todo cambió. Y en ese momento conté, estando en Barcelona, conté con el apoyo de toda mi familia. 6 primas, 2 tías, 2 tíos, 2 abuelos. Mi hermana también se unió al combo. Y cuando llegué aquí, pues empecé a convivir con mi papá, con su nueva familia, con mis 2 hermanos, con la mamá de mis 2 hermanos. Y en determinado momento apareció un tío mío, urólogo, que vivía en Mérida. Y cuando supo que yo estaba allí, me llamó, porque yo era como su mascota. Y me sembró la idea de por qué yo no iba a estudiar a Mérida. Yo le dije que claro que sí, pero que quería estudiar arquitectura. Y él me dijo, ah, tú no vas a estudiar arquitectura, tú vas a estudiar Wow, medicina imagínate. y vas a ser urólogo y vas a trabajar conmigo. Entonces yo, urólogo, Dios mío, mira, si hago algo será cirugía plástica. No sé, me sonó en ese momento que era pues lo que más se podía relacionar con todo lo que habían sido mis O sea, tú por 17 el años lado de la anteriores. urología ni lo pensabas. No, no, realmente, y examiné varios pacientes y terminé de decidir que eso no era lo mío. Y aparte te Tot- gustaba la arquitectura, o sea, porque esa de repente Sí, hubiese sido algo por la rama que tuvieras ido. sí, 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 pero bueno, al final lo que sucedió fue lo mejor. Hice todo lo que fue las equivalencias de bachillerato, entré en la ULA y empecé a estudiar medicina. Cuando una de las mejores cosas que me pasó de estudiar allí y estar en la ULA fue que conocí a Ariana, con quien llevamos juntos 47 años. Estudiando Este, ingeniera química, porque ella es graduada ella, de ingeniera ella química. estudió y terminó ingeniería química. Wow. Total, ya cuando había terminado el internado rotatorio, que mi tío me seguía amenazando con lo de la urología y tal, me tocó la puerta un amigo que necesitaba 3 direcciones en España para él escribir porque él quería hacer cirugía plástica. Y yo decía, Dios mío, esto no puede ser. Justo en este momento aparece mi amigo Ciso y me está pidiendo 3 direcciones para escribir a España. Claro, para poner en contexto, porque la gente de hoy en día no entiende, porque hoy en día todo Ujú. es muy rápido. En ese momento Sí, no existía el email, tenías que no, hacer las aplicaciones a las cartas. universidades en Era físico. mandar una carta y esperar la respuesta de la carta. Total, que él había escrito cerca de 300 cartas. Y yo dije, cuando cerré la puerta, él se fue con sus direcciones. Dije, prueba. Y escribí al Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Y al final de la carta, donde decía que bueno, que tenía ganas de estudiar allí, que tenía familia, que tal, puse y hablo catalán. Y yo creo que eso hizo así. Tráete ese sudamericano que habla catalán. Y empecé en octubre. Nos íbamos a casar ese año o el año siguiente. Entonces todo se pospuso un poco. Ariana terminó su carrera. Yo me fui a Barcelona, después regresé, nos casamos y después fuimos allá y Ariana hizo su posgrado. Pero fue una época muy, muy bonita, muy productiva, de muchas experiencias, que al tercer año terminaron de estar allí. ¿Por qué? Pues porque el hospital te hacía firmar un papelito que decía, usted no va a tener la idea de quedarse aquí, usted se regresa a su país. Y bueno, perfecto, ya hicimos planes de regresar. Regresamos creo que un 10, un 11 de octubre. Eh, yo regresé sin trabajo, regresé sin dinero, todo, o sea, bastante complicado. Y llamé por teléfono a un cirujano que había conocido 2 años antes en Caracas, en Centro Médico, el doctor Jesús Díaz, al que le agradezco muchísimo que me haya convertido en su asistente y después me aupara para que fuera accionista del Centro Médico. Y con él trabajé un año y medio, pero ya el año y medio estaba trabajando en simultáneo con él y era o trabajar con él o trabajar con mis pacientes. Y así lo hice. Me quedé unos años trabajando en el centro médico
Después de eso conocí a la gente de la Unidad Quirúrgica 5. Después de eso montamos una clínica pequeña en San Bernardino. Y después de eso, por cuestiones de tráfico, de inseguridad para la fecha, pues decidimos mudarnos a Santa Fe, donde estoy desde hace 20 años. Y perfecto, funciona perfecto. Se cuenta rápido, pero como tú lo Sí. dices, son muchas historias que sucedieron en esos Ujú. años. Y lo que me llama también mucho la atención, y estoy segura que la gente que te conoce, pues también es algo que aprecia, es ese equipo, porque es un equipo donde ha ido contigo en Ujú. su mayoría, porque como obviamente sucede, hay gente que pues obviamente se conocemos en el camino y luego se tienen que separar por alguna razón, pero el equipo que te ha acompañado, háblame de ese equipo. Ese equipo, o sea, normalmente cuando tú eres cirujano llegas a la clínica tiene un instrumentista, están los residentes que se están formando, que entran contigo, y yo empecé así, pero en determinado momento sentí que, no sé, no me sentía del todo cómodo porque siempre tenías que estar explicando, siempre tenías que estar diciendo tal. Y hubo un instrumentista, Nereida, que se unió a mí y esa fue la primera pieza del equipo. Después apareció la doctora Trina Morales. Después Nereida dejó de estar, apareció Kelly. Y nosotros tres conformamos la primera célula del equipo y me sentí muy cómodo con ellas. Después Trina, Kerry, Chile, cambios, San Bernardino, entró el doctor Vargas, entró... La que siempre ha estado allí es Carolina, que es la chica que las cuida a ustedes en la clínica, en el postoperatorio, cuando se quedan a dormir, y todas las chicas de post-op, Marieta, Nubia, Patricia. Entonces es un equipo unido con una filosofía de trabajo que me hace sentir extraordinariamente bien cada vez que nos reunimos y cada vez que trabajamos, porque no necesitamos hablar, no necesitamos decir a esta paciente hay que cuidar, no. Se sabe que toda chica que deposite su confianza en nosotros va a ser atendida como debe ser por nosotros. Y listo. Así es, Manuel. También quiero, algo que me llama la atención es que tú en un momento dado, hace unos años, saliste de Venezuela buscando pues laborar en otra parte y estuviste en Barcelona. Cuéntame un poco de esa Sí. experiencia porque me llama mucho la atención el sistema, el seguro, cómo funciona la medicina en España y la diferencia de Venezuela, porque Venezuela es un paraíso. Ujú. No voy a hablar ni bien ni mal, simplemente no me sentí cómodo, era como regresar a los inicios con el cambio de instrumentista y aparte de eso, yo llegaba con un equipo de Baser y en España el Baser llegó hace 3 años, yo tengo 25 años trabajando con el Baser. Entonces era explicarles lo que era el Baser, muchas arrugaban la cara, no les gustaba, yo qué sé, era un ambiente un poco enrarecido. Y día que iba a operar allí, día que extrañaba a todo mi equipo, porque no es solo Manuel, el doctor Egea, el que las opere ya, o sea, es todo lo que está configurado alrededor de que una paciente diga, sí, me quiero operar. O sea, es el cirujano, pero también es el asistente, también es la instrumentista, es la clínica, es el equipo de postoperatorio, es la atención cuando llegan al mostrador, que se encuentran con Patricia. O sea, y todo sale de una forma tan natural y tan espontánea, que eso no lo voy a encontrar yo otra vez. Entonces, no. Cuando todo eso pasó, era el momento del COVID, el momento en que estábamos todos que no sabíamos qué hacer. Y dije, bueno, ¿será que llegó el momento de retirarte? Porque allí en España todos se quieren retirar desde los 17 años. Pero bueno, la edad de retiro son los 65 y eso era lo que estaba cumpliendo. Y dije, bueno, pues si eso es, lo voy a ir haciendo suave, voy a ir trabajando en Caracas, estando un tiempo fuera, etcétera, etcétera. Y
el tiempo que estaba afuera, pues mucho del tiempo era mano sobre mano y mirada al horizonte. Y eso cuando tú estás activo, cuando te gusta lo que hace, llega un momento que dices, ¿sabes qué? No, esto no puede ser. Y este año, justamente, después de muchos pensamientos, decidimos rearrancar. Rearrancar significa que Manuel va a estar aquí como estuvo siempre, porque también todo esto cambió un poco a principios de año. Y vamos a estar aquí, vamos a estar en el sitio, vamos a volver ¡Qué a intentarlo. maravilla! Pero la gran diferencia hoy en día, por ejemplo, en mi consulta es, cuando empecé, estaba conociendo a mucha gente. Hoy en día, la consulta no es consulta, la consulta son encuentros. Sea, todos ya nos conocimos, todas fueron operadas, todas vienen con la hija, vienen con la nuera, vienen, ¿verdad? Y entonces ya la consulta es algo demasiado bonito porque de lo que menos hablamos es de cirugía plástica y hablamos de todo lo que nos ha pasado durante todos estos años y nos actualizamos, ¿no? Bueno, es Pero, así, un vivo ejemplo soy yo, ¿no? Esa, exacto. pasé yo, pasaron mis hijas, volví a pasar yo, o sea, y cada uno en otra etapa de la vida. Es increíble, increíble. Todos amamos al doctor Manuel Egea. Pero esos son los nexos que se van creando, no sé, de una forma muy, muy espontánea. Y si se mantienen en el tiempo, la cosa es hermosísima, hermosísima. Quiero que me cuentes algo, porque el lado humano del doctor Manuel Egea lo conocemos las que Ujú, somos tus pacientes, pero quiero que la gente te conozca un poco porque también en cirugía plástica pareciera que fuera algo muy frío. La gente ujú, va de repente, entre comillas, porque nada que ver, por vanidad o por cosas así, y eso no ujú. es así. Entonces quiero que No. me expliques un poco por qué la gente te busca. ¿Qué es lo que necesita o quiere cambiar la persona y qué caso te ha tocado que te ha movido el corazón? Uno, por lo menos, cuéntame. Eh, caso que me haya movido el corazón. Bueno, hay un casito que siempre que me lo recuerdan me mueve el corazón, que es el de un bebé peruano que los papás me contactaron. En ese entonces ya habían inventado el email, me escribieron un email y el niño tenía una sindactilia, había nacido con los deditos unidos, lo que es la pinza, no la podía hacer porque tenía como una membrana. Entonces ellos me dijeron que estaban dispuestos a venir a Caracas. Yo les dije que sí, que con mucho gusto, que algo podíamos hacer para separar esos deditos. Y vinieron, lo operé y ese niño me entregó con los deditos ya separados un cuadro Wow, que lo tengo atrás, que es la Virgen de la Leche del Cusco. Pero ese fue el regalo que él me hizo, o sea, toda la clínica lo exoneró, yo lo exoneré, etcétera, etcétera. Y el niñito se fue con sus deditos separados después de darme ese cuadro. Entonces ese es un casito que siempre lo tengo allí y me llena de mucha satisfacción, porque él ya debe tener 20 y pico de años, pero pudimos hacer algo por él. qué bellezas de Mm, historias. Y tienes también otra que ayer te pedí que quería contarla, porque bueno, la gente sabe en la comunidad que soy judía ajá. y tú pues tienes un cariño muy especial a alguien de nuestra comunidad y me contabas que inclusive tú y Ariana pues iban a su mesa de Shabbat. Es así. Y la familia Canhasian, bueno, yo estaba en San Bernardino. San Bernardino inevitablemente tenía que conocer a gente de la comunidad. Y Slomo y Mary Canhasian, ella iba a ser operada de algo del útero y me pidieron que si yo le podía hacer una estiradita de la piel del abdomen. Cosa que no me gusta mucho, no me gustan esas cirugías combinadas porque la posibilidad de complicación es más alta. Y así fue, se complicó. Me hizo una infección en la herida, tal, y Slomo me veía así como, le digo, tú tranquilo, que yo me voy a encargar de esto, voy a ir a tu casa todos los días, le voy a hacer las curas, no estén yendo y viniendo, etcétera, etcétera. Y en ese compartir la complicación nació una amistad muy bonita. Qué bello.
a tal punto que la conexión espiritual entre Shlomo y Manuel era de él estar de viaje y de repente llamarme y preguntarme qué me estaba pasando y realmente me estaba pasando algo. Y él cuando venía lo primero que hacía era, ven acá, vamos a hablar y yo, bueno, sí, eran consejos completamente válidos. Cuando él empezó a estudiar Cábala, que me contaba algunas cositas así muy por encima, le decía, Lomo, de verdad, o sea, te admiro, pero eso es algo, yo cada día te veo como flotar un poco más en el ambiente. Él se iba como elevando espiritualmente y me iba comentando. Y una de las cosas que me comentó es que él sentía que él había hecho todo lo que tenía que hacer, por él, por su familia y tal. En eso me dice, Manuel, me encontraron una mancha en la barriga, en la piel del abdomen. Y cuando yo le digo, enséñame la mancha, vi que era un melanoma. Le dije, mira, hay que hacer una biopsia y después de eso ver qué hacemos. Entonces le hicieron la biopsia, salió efectivamente un melanoma, pero él tenía bastante piel en el abdomen. Y yo le dije, aquí la solución es estética, más que oncológica. Pero si yo te quito toda esa piel de allí, yo creo que te vamos a curar, ¿no? No va a ser necesario otra cosa. Y él no lo podía creer porque le habían hablado de tratamientos después, etcétera, etcétera. Y así fue, lo operé, le hice su lipectomía oncológica, es la primera vez que la hago. Mandamos la pieza a estudio y quien lo analizó dijeron, no, Manuel, tú quitaste aquí unos márgenes de piel enormes, este señor se puede considerar curado. Él después viajó a Israel, llevó todo y tal, y le dijeron, curado. Qué Y así maravilla. fue. Después de eso, él fue a hacer un viaje de negocios y firmado el acuerdo, estaba en un sofá detrás de Mary y frente a la persona que estaban negociando, y él se fue, simplemente se fue en Asia. Y nos dejó a todos que no lo podíamos creer, porque no fue que falleció, él se fue. Decidió que ese era su momento y ya firmó lo que tenía que firmar y chao. Entonces, a mí me pilló en Milano, entramos al Duomo con Ariana, rezamos un rato, y yo quería llorar y no podía. Y cuando vinimos a Caracas a los días, que estaban todos sus rezos organizados en la sinagoga, yo fui, me encontré con sus hijos y les dije, no he podido llorar a Sloman, y nosotros tampoco. Y quiero que sepas que eso es diciéndonos que él está bien, Mm. que no hace falta que lo lloremos. Esa fue mi historia con Slomo y con Mary, con toda su familia, que la disfrutamos muchísimo, muchísimo, porque era una amistad muy genuina, muy de verdad, ¿no? Me consta cómo te quiere la familia y cómo los quieren ustedes. Qué Sí, experiencias tan lindas. Me hablaste del Baser, para entrar un poco ya sí, en tema. Eres considerado el pionero en esa técnica y me encantaría que le expliques un poco cuándo llegó a ti, cómo llegó a ti ok. y qué es lo que Antes, haces hoy en día con esa práctica. sí, el Beiser, el pionero realmente es Alfredo Hoyos, un bogotano muy buscador de cosas que ayuden. Y él estando un día en un congreso en Bogotá, escuchó a un amigo que estaba vociferando contra una casa americana que le había mandado un equipo que él no había pedido. Y cuando colgó, él le dijo, pero ¿qué fue lo que le mandaron? Entonces el otro le dijo, no sé, un equipo que sirve para licuar grasa. Digo, bueno, pues probémoslo. Entonces lo probó, lo tuvo 2 semanas y a las 2 semanas le dijo, quiero dos. Entonces Alfredo empezó a trabajar con el Basic. Yo no lo sabía, para mí era un mundo desconocido. En Pero contexto, ¿qué año más o menos? ¿Qué en época? el año 2005, 2005. Total que me llega una paciente del medio televisivo a la consulta, me dice que si quiere hacer una lipo. Y yo tenía como 10 o 15 años que no hacía lipos porque no me gustaban los resultados. Podían quedar irregularidades, se creaban fibrosis.
había excedentes de piel. Yo decía, Dios mío, pero es que no puede ser que sigamos haciendo lipos. Porque la lipo es agarrar una cánula, perforar el tejido graso y extraer 1 centímetro de un cilindro largo de grasa y ya. Y lo haces varias veces y con eso vas quitando grasa a través de pequeñas incisiones. Esta chica, que yo le dije que no le iba a hacer nada, porque me parece que tenía un cuerpo estupendo y que no era necesario hacerle algo que le hiciera daño, me hizo con la cabecita así. Y cuando hacen con la cabecita así es que se van a otro lado. Como a los 6 meses vino y me dijo, Manuel, me operé, me operé en Colombia, pero vengo a que evalúes y me digas qué te parece lo que ves. Y yo cuando la vi dije, Dios mío, ¿y qué te hicieron? No, una lipo. Una lipo. No, esto no es una lipo nada más. Aquí hay una tensión de piel, hay unos dibujos en el abdomen, hay muchas cosas que yo hasta el sol de hoy nunca había visto. Le pedí los datos del cirujano, no lo pude encontrar en esos meses y fui a un congreso en Medellín, internacional. Bajé temprano, estaba montando la parte de equipos, de instrumental. Y los muchachos me llamaron, venga, tómese un café y vamos a hablar de esto. Y digo, no, ustedes gozan vendiéndonos cosas que después nos sirven. Me dijo, mire, estos son equipos de Baser y si usted nos compra un equipito, lo entrenamos con el doctor Hoyos. Y dije, Dios mío, ya vengo. Déjame subir a la habitación, compré el equipo y a los 10 días estábamos dictando el primer curso de liposelección Baser en Venezuela y lo hicimos en Caracas, allí en el grupo Medis. Entonces Alfredo me dijo, mira, Manuel, necesito por lo menos 3 pacientes. Me asomé a la puerta y dije, necesito 3 pacientes para ver si aquello fue un tumulto de gente que se... Bueno, operamos 6 pacientes en 3 días. Yo tuve la oportunidad de ver los postoperatorios y fue increíble. Fue increíble ver cómo él podía emulsionar el tejido graso, estimular la piel y producir retracción en la piel corporal. Entonces empecé a trabajar el Baser. Lo que pasa es que me fueron llegando pacientes, por ejemplo, un amigo mío que se quería operar la cara, pero no quería las cicatrices porque trabajaba en una multinacional, venía la generación de relevo, sus amigos se habían operado para verse más jóvenes que los jóvenes y ahora se veían igual, pero con cicatrices. Entonces le dije, lo que tengo es esto. Yo estoy viendo que retrae la piel. Si quieres, probamos. Te voy a hacer una estimulación de toda la piel del rostro y del cuello. No pagues nada. Si conseguimos el resultado, pues primera vez que lo voy a hacer en un rostro, ya pagarás. Y a los 3 meses me pagó. Wow. ¿Por qué? Porque pudimos poner las cositas, todo lo que era la piel que a él le molestaba en su sitio y no tenía cicatrices. Entonces dije, wow, pues si funciona en cara, debe funcionar en brazos, debe funcionar en abdomen, debe funcionar en muchas zonas donde hasta ahorita lo que hemos hecho es cortar y coser. Entonces empecé a estimular la piel y a estimularla y a estimularla. Y yo le mostraba los resultados a Alfredo Hoyos, que ahorita, hoy en día somos bastante amigos. Y él me decía, Manuel, esto tiene que presentarlo en un congreso. Y le digo, no, chamo, yo no voy a estar hablando en congresos. Para mí es terrible tener que hablar así, tan expuesto. Y aparte de eso es hablarle a la comunidad de cirujanos plásticos. Es que hay algunos que son muy buenos, buenas personas, pero hay algunos que son muy duros. Y si me pasó en Barcelona, cuando hace 3 años llevé el Baser, que unos me dijeron que yo era muy bueno en Photoshop, porque eso resultaba, era imposible conseguirlos con retracción de piel. Imagínate a nivel de un congreso que van 2 o 3 mil cirujanos plásticos. Yo le dije, toma las fotos, preséntalo tú. ¿Verdad? Bueno, Alfredo siguió en esa línea y hoy en día es quien produce la última tecnología de retracción de piel, que es el Quantum. También ha salido el Morpheus, también ha salido el Body Tight. O sea, la especialidad giró hacia algo que en su momento se le ocurrió a aquel muchachito que compró un equipo de base y empezó a trabajarlo y vio que había retracción de piel.
Entonces, eso es bonito porque van a evitar muchas cicatrices, muchas. Y aparte de eso, lo que me estoy dando cuenta es que, por ejemplo, a nivel facial, el Base produce estimulación de la dermis profunda y ayuda a que el colágeno también se vea mejor. Pues no es solo estirar, es también darle un toque a la piel para que la piel se vea un poco distinta. Y eso se consigue solo con el Base. Yo no uso bisturí, tijera, tal, para despegar toda la piel del rostro, sino que lo hago con el equipo de Base. Y después de eso pongo unos puntos, ¿cierto? Aquí arriba, que son, esos puntos se los aprendí a ustedes. Cuando ustedes venían a consulta y me decían, Manuel, me quiero ver mejor, quiero esto. Esto es lo que yo hago con el Baser, o sea, despego toda la piel del rostro, despego la piel del cuello y después pongo unos puntos externos que hacen un pliegue que después desaparece, pero no te hago la cicatriz. La cicatriz la hago cuando quiero levantar la parte muscular, cuando quiero traccionar un poco más la piel del cuello, que fue lo que hicimos en ti. Aunado a eso, si hay que poner un poquito más de volumen a nivel de los pómulos, de los surcos, pues ese es el momento de hacerlo, porque la cara no es solo despegar la piel y estirarla, es analizar a cada paciente. Yo les pido siempre una foto de 15 años atrás para hacerme una idea de cómo eran 15 años atrás, pero no con la idea de dejarlas como la foto, porque muchas veces, a veces se logra, a veces de verdad, después se hace un cortecito de cabello y bajaron 2 o 3 kilitos y cambiaron el color de la ropa y realmente el efecto es bastante similar a esos 15 años antes. Pero no es la idea es que ustedes sigan siendo ustedes. O sea, yo te veo a ti y eres tú, operada, pero natural. Y eso es lo que busco Maravilloso. siempre. Me estoy exponiendo hoy en cámara porque pues obviamente estoy feliz y quería que la gente te conozca y quería que también aprendan un poco del proceso porque Ujú. uno, yo fui a ciegas, esa es la verdad. Y yo dije, yo si me opero con Manuel. No hay opción, no voy a Pero buscar, no quiero más nada. fíjate una cosa, el cuello tuyo recuerda que tenía como 10 o 12 pliegues. Sí, Era sí. un plegado que yo decía, Dios mío, pero ¿y por qué Tamara me está pidiendo? Bueno, ok, vamos a operarla. Pero si yo no hubiera tenido el Baser, no te opero. Porque lo que produjo el planchado de la piel fue justamente el Baser. Después, claro, hay que traccionar, hay que quitar un poquito de piel que sobre y tal, pero lo que realmente siento yo que ayuda es esa tecnología que nació inicialmente para licuar la grasa, pero la fuerza que tiene esa barrita de titanio al vibrar tantas veces por segundo y pasarla a ras de piel es lo que me atrae mucho de la técnica. Y vamos a aprovechar a hablar de los tiempos, porque eso también es algo que yo no entendía, y aparte que no tengo paciencia, que Ujú. tú me decías que el Vaser empieza a actuar a los 6 meses de operada. Y yo decía, pero ¿cómo? Si me operé hace 6 meses No, y ahora es que empiezo también a ver resultados, porque cada día estoy mejor. pero es que es todo el proceso. Ustedes realmente, si supieran o vieran todo lo que les hacemos en quirófano, no se operarían. Pero es un desarticular todo para después darle la oportunidad a la naturaleza de cada quien a que haga su trabajo. Y ese es un trabajo celular. Son millones de celulitas tratando de que todo vuelva a estar en su sitio. Entonces, el Baser ayuda, el poner los puntos por dentro ayuda, la tracción de la piel ayuda, el punto aquí ayuda, la grasa aquí ayuda. Pero entonces, claro, son muchos sitios, son muchos puntos de ataque que después tienen que cicatrizar, reabsorberse, cambiar de color, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tiempo que yo siempre digo entre una semana y un año para que las cosas se vean como debe ser. Así es. Sin embargo, recuerdo cuando me operé, yo me porté un poco mal y Sí, salía, porque eran 3 semanas siempre nada lo más, iba a haces. estar. Pero salía protegida con mi protector, que eso, de eso quiero hablar, del sol, pero protegida salía y cuando me veían mis amigos, inclusive tenía un amigo médico sentado al lado mío en una comida y me decía, Tamara, no entiendo, ¿cómo que tú te operaste hace una semana? Yo no veo nada. ¿Me puedes explicar? Miren, yo no tengo absolutamente ninguna cicatriz, nada, nada.
pero Mire, sí está la aquí cicatriz. está. Si te la No, buscamos, la encuentro. no hay. Vale, pero después viene la parte importante de uno, que es tomar conciencia para hacer las cosas bien. Y para que una cicatriz vaya bien, tienes que cortar bien y suturar bien. Entonces, cuando tú haces esas dos cosas, la posibilidad de éxito hacia una cicatriz prácticamente invisible es mucho mayor. Te hago una pregunta, Manuel, porque estoy segura que mucha gente está pendiente de que la contestes. ¿Quién es candidato para operarse, para hacerse una operación? ¿Cuál es la edad recomendada? Te estoy haciendo tres en una. Y Sí. si hay que repetir, al igual que las prótesis que uno dice, bueno, en 10 años me las Mm, cambio, en 15 años me las cambio, con la cara es igual, hay que volver a no. operarse. Los tiempos los dicta cada quien según lo que vea en las mañanas en el espejo. O sea, hay personas que pueden tener, el otro día me llegó al consultorio una chica de 74 años y la carita perfecta y nunca se había operado. Genética, Entonces, lo que hablabas, eh, lo que hablábamos, ¿no? el genoma no lo operamos nosotros, el colágeno no lo operamos nosotros. Esta persona no necesitaba una cirugía estética del rostro. Sin embargo, le había puesto unas prótesis hacía 27 años y esas prótesis había que recambiarlas. Ahora, ¿cuándo toca recambiarlas? Pues lo de la prótesis y el cuerpo de cada quien es una cuestión de roce. O sea, si la prótesis roza mucho contra la parrilla costal, se va a desgastar. Y si se desgasta, va a filtrar. Y si filtra, se va a quedar todo dentro de una bolsita o cápsula que el mismo cuerpo hace alrededor del implante, pues para que, como respuesta al cuerpo extraño. Entonces, los tiempos, no hay edad, no hay tiempo, no hay momento. Hay personas que se pueden operar la cara pues cada 15, 20 años. Las prótesis, tengo pacientes con 35 años con el mismo par de implantes y están bien. Y otras con 15 o 17 años, maratonistas, por Mm. ejemplo, que producen un mayor desgaste en una de las cubiertas del implante y eso hace que haya que operarlas antes. Te tengo No hay otra pregunta, tiempos. Manuel. Yo me Dime. acuerdo que cuando fui, una de las cosas que te dije que me preguntaste, ¿qué te quieres hacer? Porque Ujú. siempre preguntas. Y yo te dije Claro. todo, todo, Ujú, todo. Y ujú. algo me dijiste que me quedó muy grabado y quiero educar, pues obviamente la gente que nos está escuchando, es el debajo del párpado. Sí. Tú tienes un doble componente. Tienes el componente ojera y tienes el componente piel. Tratar de quitarte la ojera con cirugía, yo no conozco la técnica y no sé que hay algunos productos que los inyectan, que las disimulan y tal, pero ya si la piel cambió de color, eso no lo va a quitar nada, te lo va a quitar el tapa ojera y punto. Si tienes un excedente de piel, si tienes unas líneas de expresión en el párpado inferior, intentamos quitarlas. A expensas de quitar la piel del párpado inferior, se va a abrir el párpado. Se va a separar la línea inferior del párpado del iris, que es la zona que te da color al ojo, y va a quedar la mirada esta que llaman de Cocker Spaniel, que es una mirada con el párpado abierto. A mí, que no me busquen para eso, yo la hago siempre por dentro, sin quitar piel, quito las bolsitas de grasa y chao, y la piel la respeto. Otra Prefiero. pregunta que te tengo, el Ujú. sol. ¿Por qué es tan contraindicado tomar sol después de una cirugía en la cara? O- ok, cuando hay, siempre sale algún moradito, quiere decir que la hemoglobina está en un territorio donde no es el suyo, ella tiene que estar dentro de los vasos sanguíneos. Pero si está dentro del tejido graso, la hemoglobina se queda allí por un tiempo y es lo que se llama el morado. Ese morado es hemosiderina. Si a la hemosiderina le da el sol, se convierte en un tatuaje. Entonces hay que cuidarse del sol, hay que cuidarse del alcohol, hay que cuidarse de no salir con los amigos recién operados, hay que cuidarse de muchas cosas. Me porté mal. Sí.
Pero uno siempre da las recomendaciones, después cada quien Pero asume las me cuidé, consecuencias. Sí, prometo que me ok, cuidé. Tuve ok. que ir a Kona, eso sí no se me olvida, con mi hija que tenía su Ironman y yo tenía apenas 3 meses, 4 meses de operada y de verdad la gente se Ujú. burlaba de mí porque yo me ponía mis cremas, mi gorro, me trataba de esconder el mayor tiempo posible en la sombra, pero bueno, Hay, ahí hay que fuimos. cuidarse. Siempre que estás operado, si a ti te opera una rodilla, estás todo el año entre fisiatría, esto, lo otro, los tejidos. ah, Siempre que entra un bisturí, hay un tiempo que varía en cada quien, pero es un tiempo a respetar y hay que cuidarse. Te hago más preguntas que tengo y Hágale. si el público quiere Ujú. hacer más preguntas, por favor escriban Que aproveche. que aprovechemos que tenemos aquí al doctor Manuel. Eh, ¿Cómo es la cirugía de los párpados? Si puedes explicar un poco esto, porque eso sí es algo que uno puede hacerse más a menudo o Eh, tiene un yo, límite. yo diría que los párpados es una de las cirugías que más tiempo duran como resultado. Lo importante es respetar el pliegue natural que hace siempre el párpado, no darle forma, yo no le hago ninguna forma que no sea la que él me da al abrir y cerrar el ojo. Entonces, si tú haces una línea justo donde está la línea natural del párpado y después le pides a esa persona que abra su ojito y haces unos puntitos arriba, cuando ella cierra, aparece justo la piel que tienes que quitar. No puedes quitar más porque entonces la persona no va a poder cerrar el ojo. Va a ser úlceras corneales porque no pudo cerrar su ojo. Entonces, hay que ser muy respetuoso de la fisonomía de cada quien. Si alguien tiene un ojo, yo tengo un ojo más arriba, el otro más abajo. Yo me operé los ojos, los párpados hace 10, 12 años y tengo mucha más piel en un lado que en el otro. Si a mí me tocara decirle a alguien ahorita, quiero que me quites algo, yo le diría, quítame 5 milímetros del derecho y 3 del izquierdo. Pero déjame con piel, deja que la piel caiga, porque yo no puedo salir de quirófano con un ojo limpio de piel, porque no soy yo. Siempre he sido así. Ahí quiero llegar, me das pie para otra pregunta muy interesante. Ujú. Voy recordando cosas que me decías, eh, como la simetría de la cara. Claro, Es eso hay algo que muy importante. respetarlo. Ujú. Eso hay que respetarlo. Si alguien es asimétrico, sale de quirófano asimétrico, porque tiene ya una visual de espejo donde él se reconoce todos los días. Si tú le haces la mitad de la cara asimétrica igual al lado otro lado, cuando se vea en el espejo no se va a reconocer. Y son milímetros, porque la cara son milímetros siempre. Voy a recordar, aquí me están preguntando en qué país o dónde das la consulta, si puedes mencionarlo y luego yo lo voy a seguir Sí, repitiendo, pero en el mejor país del mundo, tan en bello. Venezuela. Ujú. En la En clínica y el lugar. Caracas, en el poliambulatorio Medias, eso queda en Santa Fe, ahí tenemos el área de consulta y, eh, no sé, muchos metros cuadrados con 4 quirófanos, 12 habitaciones, todo funciona Y perfecto. una atención de maravilla. Es lo mejor, es lo Eh, mejor. para seguir en el tema de la cirugía, hay Ujú. hubo un cambio muy importante en lo que es lifting facial. Antes creo que se cortaba piel y hoy en día, que es algo que tú aprendiste a hacer desde el inicio, se levanta el músculo. ¿Puedes explicar un poco qué pasaba antes y qué se mejoró con esto nuevo que es Yo, hacer esta operación de levantar y poner el músculo en su lugar? mientras más pasa el tiempo en las personas que después vienen a que las vea, más me doy cuenta que hay que tomar muy en consideración la volumetría facial. O sea, cuando tú ves las fotos anteriores te das cuenta que tenía más pómulo y el pómulo que antes estaba aquí, ahora está aquí. Y el músculo que antes estaba aquí, ahora está aquí. Y la piel lo acompaña. Entonces, queramos o no, el músculo tiene su peso, son unos gramos, pero tiene una unión con un peso en la piel y eso hace que tú tengas que suspender también el músculo para mejorar sobre todo la parte más difícil de un rostro es el tercio medio, o sea, la parte de mejilla hacia abajo y cuello.
y esa es la que por lo general necesita algo de tracción. Y es allí donde ponemos los puntos. Hay cirujanos que hacen lo que se llama el smash, que es llegar al músculo, lo despegan, pero entonces ya quedan. eh, Yo los respeto mucho porque por debajo de eso están todos los nervios faciales. Mm. O simplemente haces lo que se llama una aplicatura, que es poner unos puntos por fuera y a mí me ha producido el mismo efecto que un smash. Es más, tú vas viendo y vas poniendo los puntos y vas viendo lo que vas corrigiendo. Y después de eso ya dejas caer la piel, ves si sobra, ves si no sobra y la retiras. La que sobre la vas a retirar. Lo que no puede haber es tracción de piel en un rostro en este sentido, porque entonces estás deformando la comisura labial. ¿Ok? Hubo un tiempo donde los listings, no sé por qué, la tendencia era estirar todo y quedaban las personas como con unas facciones que no eran las de ellas. Entonces, vuelvo a lo mismo. La reposición de la piel tiene que ser en sentido vertical. Lo que estoy viendo bastante por Instagram, porque lo vi una vez y ahorita me inundan con todo ese tipo de cirugía, que hay algunos cirujanos que están haciendo unas incisiones muy amplias. Y esas incisiones amplias, de repente, en la edad en que se le están haciendo algunas, sin mucha justificación, pero por frenar lo que viene, es que con el cabello se pueden cubrir, pero la que venga una brisa y el cabello se vaya para atrás se le ven las incisiones, porque hay que hacerla justo por delante del borde de la línea del cabello. Entonces ahí tiene acceso a lo que yo hago con el Baser, que es estimular para que la piel se retraiga sin cortar, pero ellos lo están haciendo con cortes y separación y retiro de piel. Si la piel no responde, va a ceder. Y si cede, la cicatriz se va a ensanchar y va a ser visible. Y Manuel, y estos famosos hilos que la gente también habla mucho, No, no, no he es algo que no visto. es duradero, que ah, no. Puede durar un tiempo, un año. Lo que realmente funciona es la cirugía. Todo lo demás es algo que, si tú quieres verte bien los próximos 12 15 años, opérate. Si quieres algo, un remedio de Cenicienta, los hilos, el esto, lo otro, todo lo que está hoy en día en Instagram. Vale, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que aparece en Instagram, porque algunas cosas son verdad, otras no son tan verdad, y lo que están buscando es, ven para acá, yo te voy a hacer algo que te va a dejar contenta y después no me preguntes mucho más. Wow, es increíble. Eso también lo Ujú, hablábamos fuera de cámara y creo que es un punto importante, las redes sociales y todo lo que uno ve en redes sociales, ujú, que es diferente a lo que en realidad es el conocimiento de tu cirujano plástico y el rapport que tú sientes, ¿no? Ese feeling de ujú. conseguir con un médico. Y una de las cosas que yo le decía a Manuel, tantos años, por eso es que yo quería, e insistí tanto en traer a Manuel a cámara para que nos cuente, porque son 40 años de gastarse las pestañas estudiando y no es cualquier cosa y de repente entonces un médico que es famoso en Instagram come 40 años de experiencia, es difícil, estás N- compitiendo con, No, yo fíjate una cosa, no quiero sentirme que estoy compitiendo. ok, Yo estoy prestando un servicio y ya. ok, Lo que sucedió, y por eso quizá hoy me ves aquí, es que en este periodo del COVID hasta ahorita, que no he estado tan presente, muchas veces cuando mis pacientes van a otros consultorios y preguntan o les dicen, yo me operé con el doctor Ejea, él se murió, ¿no? Él se fue a vivir a Tailandia. Él no, o sea, hay una cantidad de bulos que cuando yo se lo comenté a mi hijo, mi hijo empezó a escribir en su laptop. Te estoy haciendo una página web, te voy a presentar a Krisha para que te haga no sé qué. Y yo, coño, Adrián, pero yo no soy de redes, yo no, a mí no me gusta, vas a desaparecer. wow, Entonces, bueno. Entro, pero como yo les dije, a mi manera, o sea, no me pongan a bailar, no me pongan a hacer cosas que a mí no me gustan porque no las voy a hacer. Si me ponen a explicar, a ser un poco simpaticón con lo que se me ocurre, a escribir un poco, todas esas cosas me gustan, pero buscar competir con, no lo voy a hacer.
Mi consulta se puede decir que en estos 40 años ya se hizo. Hay gente que conoce al doctor Egea, hoy están conociendo a Manuel. Entonces, eso hace que todo funcione. Lo que estoy haciendo es decirle, hola, no, no me fui, estoy Estoy aquí, ¿me aquí. entiendes? Sí, más nada. Eso es lo único que pretendo con el hecho de sentarme un rato contigo, aparte de que es muy agradable hablar contigo, eres Me tremenda encanta, me conductora, encanta. pero... Otra de las cosas que quería decir es obviamente hablar sobre mi experiencia. Cada uno pues tiene otra situación, pero Ujú, yo recuerdo que yo dije en algún momento yo sí me voy a operar la cara, pero nunca llegaba ese momento, aún. ujú, ujú. Y cuando yo me mudé aquí a Miami, conocí un médico que se dedicaba en ese momento, fue uno de los que inició todo el tema de rejuvenecimiento facial y yo me sometí pues a todo. Yo hice Botox, ácido hialurónico y como nunca lo digo bien, Hialurónico, hialurónico. plasma Ajá. y Matrix, que es una cosa que te quema la piel y la verdad me veía estupenda. Llegó un momento, fue lo que yo sentí, que ya nada, o sea, que yo iba al consultorio, me hacía mi tratamiento, que era el mismo que me hacía hace 2 y 3 años atrás, pero se me iba muy rápido. Y cuando se me Ujú, iba el efecto estaba peor que antes. claro, Y ahí fue cuando decidí que había que hacer algo más drástico y tardé más de un año. perfecto. Entonces quiero que me expliquen un poco porque estoy segura que gente como yo, claro, yo ya tengo, voy a cumplir 59, no es cualquier cosa. Y empecé a ponerme Botox y todo esto muy temprano. Ujú, Eh, pero es algo que también yo quería. Bueno, me veía en cámara, obviamente tengo mi programa en Instagram y claro, cada vez decía, no, ya necesito operarme, ya necesito operarme. ¿Cómo funciona esto de la cirugía plástica a la dermatología como tal y cómo hacer esa combinación de ambas? van mucho de la mano, pero lo que no se puede es pretender con medicina estética lograr lo mismo que con cirugía, ni la cirugía va a lograr lo que muchas veces logra la medicina estética. O sea, son complementarias, se pueden usar. Tú, por ejemplo, ahora estás en un punto donde quizá en un tiempo puedes volver a usar algo de hialurónico. Puedes usar algún tratamiento para, ah, oye, por aquí está apareciendo algo de flacidez, entonces te pueden trabajar con Morpheus, porque todo eso está en plena evolución. El momento lo marcan ustedes. Cuando dicen tengo que ir donde Manuel, es que llegó el momento. O sea, ya hay una falla de colágeno y ya muchos productos no resultan como debiera ser. Se hace presente el genoma. Entonces, desde que nacemos hasta que nos vamos, hay cambios. La vida es cambio y nosotros somos cambios. Nunca somos el mismo de un día para el otro. Me encanta la visión de Manuel, por eso es que no lo suelto, nunca. Aquí me hacen una pregunta, me parece interesante y gracias al público por comentar. Dice Josué Medina, dice, Ujú. interesante, doctor, ha trabajado con rellenos híbridos que además de dar volumen liberan vitaminas o antioxidantes en la piel. No, no he trabajado. Yo realmente he hecho algunos pinitos con hialurónico, a veces he puesto algo de Botox, pero realmente respeto mucho zapatero a tus zapatos. A mí la parte quirúrgica y el resto se lo dejo a la gente que estudia medicina estética y sabe lo que hace con los productos y está al día, porque ellos también los tienen bombardeados con muchas cosas que muchas sirven y otras no. Siempre nosotros somos los intermediarios entre las casas que producen cosas y las personas que las pueden comprar. Entonces, de acuerdo a nuestra recomendación, ellos van a comprar o no. Yo para recomendar algo tengo que creer en eso. Si no, no recomiendo. Esta persona, Josué, me sigue Ujú. preguntando, ¿algún tipo de microimplantes que estimulen la producción natural de colágeno o mejoren la firmeza de la piel? Wow. Yo lo único que he visto que produce estimulación del colágeno y logra unos efectos más o menos duraderos es
la propia grasa de la paciente y el trabajo con el Baser. No, no he visto nada más, porque inclusive el Morpheus he tenido oportunidad de evaluarlo. Eh, sí, se ve bien, se estimuló un poco el colágeno, pero después el efecto desaparece. Hombres, hablando de Pocos, cirugía plástica. Hoy en pocos, día, pocos, somos muy mamitas. Yo prefiero, prefiero no operar chicos porque de verdad que... Pero sí, sí me ha tocado y de verdad que se van contentos y trato de que todo funcione bien. Pero los postoperatorios son un suplicio para un paciente masculino. Es raro el paciente masculino que se porte bien en un postoperatorio, saliendo de la anestesia. Yo qué sé, es otro tema. Yo soy feliz con todas las chicas que llegan porque de verdad que todas se portan bien, son conscientes, hacen caso. Y eso es muy, muy importante. Lo que uno haga, pero también lo que ustedes después hagan. eso por ese lado, pero es candidato, al igual que una mujer, un hombre, a verse bien, por supuesto. Lo que pasa es que la posibilidad de complicarse de un hombre que se haga la cara es mucho mayor, porque Ah, están todos los folículos pilosos. Todos los folículos pilosos tienen por dentro vasitos arteriales y venas. Y el sangramiento en un hombre es más frecuente en un postoperatorio que en una mujer. Entonces, mm, ok, qué interesante, ¿ves? hay Cosas que que ir uno con no cuidado. sabe. Sí, yo prefiero, si tengo que hacerle algo a un paciente masculino, que no llegue en un estado de deterioro tan avanzado y poderle hacer un Baser, por ejemplo, porque eso es algo que le va a brindar satisfacción con menos riesgo y sobre todo sin cicatrices, ¿no? Sobre todo sin cicatrices. Wow, qué interesante. Fíjate, cosas que uno no sabe y aprende. Aprendemos Sí, aprendiendo con bueno, Manuel. uno siempre va, ¿no? Y Manuel aprende con el doctor Egea, porque en estos 40 años siempre quieras o no pasan cosas, ¿no? Y tienes que estar allí y solucionar. Te tengo otra pregunta Dime, que me parece muy interesante con este tema de incluir el Vaser en una cirugía de lifting facial. mm, El tema, por lo menos algo que a mí me ha molestado muchísimo, que es a lo mejor una tontería, pero quiero entender, son esas pelotitas que se hacen, que van desapareciendo, que es producto del... de la ¿Cómo funciona? Si retracción. quieres, explica un poco cómo funciona un Vaser, por decir algo, en el cuello, en la cara. Ok, el Baser lo que hace es producir vibración y con el roce calor. Entonces es como aplicar una plancha de vapor, pero por dentro. O sea, tú tienes que estar, primero infiltrar toda la zona con solución fisiológica y adrenalina. Después de eso vas trabajando con el Baser, vas despegando, vas sintiendo el calor en la palma de tu mano, sabes cuándo tienes que parar. Y después de eso tienes que ver un poco el resultado, pero no es eso lo que va a suceder con el tiempo. Con el tiempo se van a ver muchas más cosas que lo que ves inicialmente. Y licúas un poco la grasa, estimulas el colágeno y después te quedas tranquilo, pones tus puntos de tracción y ya el resto viene solo. Y nos Ay, quedan puntos por dentro, o sea, porque me imagino que tú para hacer A esos ti, a- levantamientos de músculo tienes puntos que sí, se porque reabsorben. tú tenías un descenso de toda la parte de acá que hubo que poner en su sitio. Entonces, eso la única forma es poder despegar la piel, llegar al sitio y poner todos los puntos de tracción por dentro. Ay, Háblanos un poco de esas cánulas que se ponen para drenar cuando uno sale de la operación, que son bueno, como 3 días claro, espantosos. todos esos drenajes se ponen en previsión, porque uno coagula, uno ve y va coagulando, pero si te despiertas y toses, si te levantas y hiciste un pequeño esfuerzo, si sangró un vasito, saldrá por el drenaje. Y si no sale por el drenaje ni siquiera, es que ya se conformó un coágulo y hay que volver a quirófano. Pero la idea del drenaje es evitar sangramientos que queden dentro, entre la piel y el músculo, ¿vale? Para que todo ese liquidito que sale, que va a un receptáculo, pues si no estuviera ahí, te hubiera quedado por dentro. Entonces es más trabajo postoperatorio. Y nosotros en el postoperatorio siempre tratamos de que todo sea más rápido, o sea, de que la persona
regrese a lo cotidiano lo antes posible. Por eso hacemos cámara hiperbárica, hacemos drenaje linfático, hacemos ultrasonido, hacemos todo lo que sea posible para que el periodo inflamatorio dure lo menos posible, porque siempre que operes vas a inflamar. Yo es Eh, lo que le digo a las muchachas, yo las inflamo y a ustedes les toca desinflamarlas. Ese No hay otra. postoperatorio me encanta para ya ir cerrando, pero ese tema también es Ujú. muy importante porque gente me pregunta si se tiene que ir uno a Venezuela, aprovechando ahorita que tenemos esta Venezuela hermosa, ¿cuántas semanas deberíamos tener entre que nos operamos y nos podemos ya regresar a... Oye, yo siempre hablo de 3 semanas. 3 semanas o un mes es lo ideal para que alguien venga, se opere, haga todo lo que tiene que hacer y después se vaya bastante recuperada. Sí, por lo menos eh, un mes, tres el tema semanas. de la cámara hiperbárica me parece increíble. Aquí en Estados Unidos hablar de cámara hiperbárica es así como, wow, Y en España y que igual, sí. aparte una locura los precios. Y Manuel tiene una cámara divina que yo no, nadie se quiere salir de ahí. Eso lo estamos haciendo hace 18 años. Wow, 18 años. wow, wow. Qué Y el, maravilla. el, el ¿Qué hace la cámara posoperatorio hiperbárica? ¿Qué hi- es? hiperoxigena. O sea, cuando a ti te hacen una cirugía, están cortando un poco la circulación en la zona. Después de eso, tú necesitas volver a reconectar. Entonces, los vasos que quedaron indemnes están allí, pero necesitan un aporte sanguíneo oxigenado que te lo va a dar la cámara hiperbárica. Y la cámara es como que te sumergieras a 40 metros. Esa es la presión que se siente. Y el oxígeno que tú estás respirando a esa presión se reabsorbe mucho más rápido. Entonces la linfa funciona mejor, todo el sistema de drenaje venoso y el sistema arterial también se sienten agradecidos como diciendo, ok, nos dieron duro, pero ahorita nos están cuidando. Por eso hacemos todo lo que hacemos para que el líquido inflamatorio salga lo antes posible. Y hablemos un poco del drenaje linfático. Sí, Esa Marieta y Nubia, Marieta lo y Nubia máximo. son las expertas y ellas son muy conscientes de que mientras menos líquido se acumule, por eso yo opero los días lunes y los días martes. Si tú operas un viernes, tienes sábado y domingo para llenarte de líquido inflamatorio. Y cuando llegas el lunes, has pasado un domingo realmente tocada, incómoda. Si yo te opero un lunes y el martes estás en posoperatorio, o te opero un martes y el miércoles estás en posoperatorio, es como que te tuerzas un tobillo y te pongamos un vendaje rápido con frío local. Si lo hacemos rápido, no te vas a inflamar tanto como si dejamos que pasen los días sin hacer nada. Aquí me pregunta una asidua Ajá, participante de historias que contar, Rebeca Seir. ajá. Dice, ¿hay edad límite para una cirugía estética en cara y cuello? No, hay condiciones como puede ser una diabetes, una hipertensión, sin poner la edad. Y el límite, no sé, yo creo que tiene que estar muy en manos de la recomendación que haga el cirujano. Hay casos donde si, por ejemplo, viene una paciente de 80 y pico con un amplio deterioro, tú sabes que es, es poca la posibilidad de que ella recupere la lozanía que está en mente, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que perseguir, después de la cirugía, momentos de felicidad. Si tú no puedes conseguir eso, es mejor no operar, dejar a la persona tranquila. Aquí también me están haciendo una pregunta. Ella se llama, no sé tu nombre, Liz. ¿Liz? Sí, ¿Podrá ser? solo opero en ¿Solo Venezuela. operas en Venezuela? Sí, porque es Por que allí ahora. tengo la clínica, tengo mi equipo y eso no lo cambio yo, pero por nada. Es que es todo el Porque, equipo, es un trabajo en equipo. Uno sale de Manuel, entra, hasta te llevan a la peluquería. Me acuerdo. exacto.
Hasta la peluquería me llevaron a lavarme el cabello. No, 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 una Bueno, cosa increíble. El tema de la grasa, Manuel, porque también esto me quedó muy grabado, que cuando salí del quirófano, no se me olvida, me dijiste, tienes que engordar 3 kilos. Y yo como que tengo que ujú. engordar 3 kilos. El tema de la grasa es importante, uno necesita un poquito de El, grasa. pero exacto, porque el volumen facial viene dado a expensas del peso corporal de cada quien. O sea, si tú te quitas ahorita 5 o 10 kilos, esto va a descender. Es normal. ¿Por qué? Porque tenías grasa aquí. Si bajaste de peso, eso lo vas a perder. Si tú aumentas de peso 2 3 kilitos, esto se va a volver a rellenar. Y si se rellena, te vas a ver mejor. En Wow. ese momento tú estabas bastante delgada, creo. Por eso te inyectamos la grasa, por eso te hice la recomendación. Y puede que te sientas mejor con 2 3 kilos más. Ahí vamos, intentando. Y otra de las cosas, creo que, mira, aquí Lorena Paredes comenta, la edad indicada es mientras una produce colágeno. No, la edad indicada es cuando te conviertes en una persona repetitiva que se ve todas las mañanas cuando se despierta y dice, tengo que hacer algo. Entonces, en ese momento tienes que ir al consultorio de alguien que te haga una recomendación cargada de ética, de honestidad y te diga, mira, sí, el caso tuyo ya reúne las condiciones como para ser operada y sentirte mejor después. Sí, sin esa condición, lo mejor es que no se dé la cirugía. Qué bueno. Y dime una cosa, Manuel, arreglar la cirugía de otro, eso es algo que se hace, pasa Se mucho. puede, no es que pase mucho, pero ocasionalmente llegan casos que tienes que sí, trabajar un poco más para solucionar cositas que el paciente presenta. Por Hay un ejemplo, mínimo, perdón, hay un no, mínimo de tiempo entre una operación y someterte a otra. 6 meses o un año. Depende de la complicación, ¿no? Pero si es un resultado que no gustó y se puede hacer algo, lo ideal es esperar a 6 meses o un año. Y si se puede un año, mejor que 6 meses. Wow, wow, cuántas cosas hay aquí. Por aquí quiero leerte gente que te recuerda y te quiere muchísimo. Silvia Benaim, que la tuve en el programa. Ajá. Todos mis recuerdos y saluditos al doctor Egea, un lujo de cirujano plástico, un mago de la belleza femenina. Siempre agradecida y feliz por un gran toquecito que me hizo en mi nariz. Gracias. Qué Qué linda. linda, sí. Y aquí tengo a Vivian. Vivian Benaim, doctor, qué Ajá. gusto verlo. Como siempre, Hola, excelente Vivian. profesional. Bueno, Me encanta esta gente que se reconecta y que te adoran, te quieren. Y yo como alguien, pues que te conoce hace tantos años, que inclusive imagínate, creo que más confianza que el llevar a una hija que la opere el doctor no hay. sí, Y es algo que me ha pasado porque cada vez que uno va al consultorio, es lo que tú dices, es un reencuentro de gente, de amigos, de de pacientes que experiencia, ahora sí. llevan a sus hijos y que llevan esos hijos a los hijos, a los nietos. Eso es bonito, es demasiado, ah, me llena de satisfacción sentirlo, me llena de alegría en un momento como este y hace que todos sigamos adelante. Qué bonito, Manuel, qué bonito. Eh, ¿Qué te gusta más eh, dentro de la cirugía plástica? O sea, ¿qué más lo haces con Mira, cariño? No, porque yo sé que con cariño haces todo, pero ¿qué no, te gusta más? ¿Qué te parece menos difícil no, o menos? no, recién llegado en el 87, empecé a colocar prótesis biaxilar. Y eso era algo que nadie hacía en el país y a mí me parecía que era una técnica extraordinaria porque no tocabas el tejido glandular y aparte de eso no hacía cicatriz en la mama. Y la cicatriz en la axila siempre evolucionaba bien. Entonces empezó a aumentar la consulta, gustó el método, las chicas que se operaban después le hacían coquito a las que no se operaban por esa vía y empezaron a llamarme Mr. Teta. Y por supuesto,
operé, no sé si 6 o 8 mil casos de mama. Wow. Y hoy en día, pues todas esas pacientes o tienen que recambiar tuvieron hijos y la mama cayó o tal. Pero es una cirugía que a mí me gusta mucho, que la hice mucho. Y creo que es lo que viene ahorita, porque una tendencia que estoy viendo es, Manuel, quítame las prótesis y pon las cosas en su lugar y ya. Ya ellas hicieron lo que tenían que hacer, pero ya no quiero tener más volumen a nivel de tórax y vengo a que me quites esto. Entonces, mm, por ejemplo, el miércoles que tuve consulta, te puedo decir que el 80% era consulta de mama. Así que creo que es lo que viene. Esa va a ser mi tendencia. Fuera de las redes, pero mi tendencia al consultorio va a ser esa. Cirugía de mama, de recomponer todo lo que hice, pues, en estos 40 años. Sin embargo, estoy segura que hay gente como yo que dice, si se va a hacer algo, me lo hago con el doctor Manuel Egea. No Está existe bien. que nadie más. No, pero bueno, ellas saben que siempre haré lo que sea mejor para ellas. Y si está justificado, lo hago, y si no, no lo hago. Eso Que, es. que esa es otra pregunta, porque es algo que veo mucho en redes. Es Ujú, como cuando quieres ir a comprar algo y llevas una foto de alguien, o cuando te vas a recortar el cabello y llevas la foto de alguien y dices, quiero quedar así. Hay gente que ha ujú. venido a decirte, quiero quedar así, y tú los mandas para afuera. Sí, no, yo le agradezco mucho que me traiga la foto y le digo que eso me habla de sus expectativas Mm. y que esas expectativas yo no las puedo cumplir. Entonces, ya, porque son a veces unas peticiones bien, bien locas, ¿no? Una vez me llegó una pareja que vivían en Inglaterra que si yo hacía cirugía deformante. O sea, quería que le pusiera las orejas puntiagudas, que le sacara un mentón de bruja, que le hice... y yo, no, mira, no. Es una chica demasiado guapa, yo no me voy a prestar para eso. Y después se fue a Inglaterra y se lo hicieron. Me mandaron la foto y dije, Ave María Purísima. Sí, hay cosas que sí, cosas que no. Siempre que yo pueda conseguir algo que haga que la persona sea más feliz después, lo haré. El tema de la ética también y el tema de mantener la esencia de la persona y de quienes somos. Ujú. Sí, eso es algo que hay que tener siempre presente, siempre, siempre, siempre. Muchísimas gracias, Manuel, de verdad. Me encantó tenerte hoy en el programa, abrirnos Ujú. así un poquito, conocer un poco, como tú lo dices, me encantó cómo lo defines al doctor y a Manuel. Hoy Ajá. conocimos un poco a Manuel que convive con el doctor. Sí, Me pobrecito. encantó, pues, haber también relatado mi experiencia. Yo estoy feliz. Cada vez soy muy exigente, eso sí lo puedo decir. Todos los días me veo en el espejo y todos los Te días digo, creo. puedo estar mejor, pero bueno, así es lo que tú dices, siempre es nuestra piel al final y somos quienes somos. Y pues obviamente estoy mejor que sin la cirugía. Así que estoy agradecida y feliz. Gracias, Eh, Tamara. Quiero dejarte a ti para el cierre del programa y que me digas consejos para alguien que quiere someterse a una operación contigo. ¿Qué debe hacer? ¿Cuánto tiempo debe prepararse antes? ¿Cómo te contacta? Y cómo necesita a lo mejor El- una el- dieta en especial. ¿Qué necesita hacer alguien que quiere o sea, someterse a una operación? lo importante, bueno, en el Instagram donde estoy yo hay una partecita que dice WhatsApp. Ese WhatsApp es mi WhatsApp directo. O sea, cualquiera que me contacte por allí, yo la voy orientando. Pues lo ideal es verla, bien sea por videollamada o presencial, pero antes de hablar, antes de recomendar, hay que evaluar al paciente. Entonces, tienen que hacer contacto. Si lo hacen conmigo, yo en determinado momento las voy a poner en contacto con Patricia. Patricia es la que lleva la agenda, lleva los días de consulta, lleva la cirugía y es un proceso que empieza con eso, con un clic en una palabra que dice WhatsApp. Ya está. Perfecto. Ahorita justo se me ocurrió, no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Ujú. Con esto de que hoy en día todo el mundo se pone Botox y
cosas en la cara, ¿es indicado tener algún tiempo, descansar, no ponerse nada cuando uno va a entrar en una cirugía facial o no importa? No, no, realmente no afecta. Si hay una persona que se quiere operar el rostro, pero se quiere poner el Botox un par de meses antes, un mes antes, pues que se lo ponga. No hay problema. No hay problema. No, y después de operada, sí le voy a decir, espérate 6 meses, porque todavía, aunque no te veas la frente inflamada, seguramente estás inflamada, algo de líquido retenido, entonces espérate un poco. Lo que se quieran hacer, háganlo antes de la cirugía. Perfecto, me da mucho gusto Eti Kaiser lo que pone, porque eso es muy importante y es algo que he querido resaltar el día de hoy. Muy interesante la ética que mantiene y es así. Ante todo, Mm. ser profesional, ser ético y hacer el Ajá. trabajo como Manuel lo hace, que es con muchísimo amor. Es así. Así que ya Vale. saben, voy a poner, cuando termine la entrevista, la voy a dejar colgada, Ujú. cualquiera la puede ver después, y Ok. pues entrar en la página del doctor, ahí tiene testimoniales, ahí Eh, tienen, sí, bueno, sí. O en la página o en Instagram. Hay dos cuentas de Instagram, una que es Manuel Egea Guzmán y otra Doctor Manuel Egea o algo así. Y en una está la página y en la otra está el WhatsApp. creo que la página es manuelegea.com. Exacto. Lo voy a poner aquí para Doctor que la Manuel Egea. Yo gente... ahorita te lo mando porque es algo que de verdad no. No, no, ya la puse, ya la puse. Ok. La puse, Ujú, está en Pincomet, manuelegea.com. ujú, Todo junto y si no por Instagram, como bien lo dijo Manuel, tiene dos cuentas, una doctor Manuel Egea y una es Manuel Egea. ujú. Buenísimo, doctor. Aquí Melita, gracias Melita, felicitaciones. Excelente médico, de verdad, maravilloso. Un beso enorme, un beso Ariana y feliz que estás en Caracas con esa No- vista, ese Ávila hermoso. Nos hablamos. Feliz domingo a todos. Chao, Tamara.